Por supuesto que muchos han sido destruidos, pero la revelación de esto fue cómo están involucrados todos los políticos en el mundo vigente actualmente, todos los que llevan, o los títeres que llevan los gobiernos de todos los países, de alguna manera han estado todos involucrados con las maniobras de Epstein. ¿Cuáles son las maniobras de Epstein? Mirá, aunque te parezca mentira, Seba, lo denunció un fiscal grandioso ya fallecido en Argentina, que fue el doctor Octavio Sequeiros, el fiscal que hizo meter preso a Truso por asociación ilícita, no sé si te acordás, en los años 2006, 2007, falleció en el 2008, y escribió en una revista muy prestigiosa, que es la revista Gladius, un artículo que se llamó El cisma sexual. Mirá en qué época le estoy hablando, él ya había estudiado profundamente cómo todos los políticos son invitados a orgías sexuales y luego sus anfitriones, en este caso Epstein, que pertenece por supuesto a la principal secta judía encargada del tráfico de niños para tráfico sexual, ¿no es cierto? ¿De cuál estamos hablando? De Jabal Lubavitch. Ella es público, así que lo podemos decir. Claro. Es decir, entonces, ya en aquella época había él descrito claramente cómo los impulsaban a esas situaciones sexuales totalmente ilícitas y luego con esas fotos y videos los extorsionaban para conseguir las medidas políticas que querían. Una cosa impresionante, es mucho más grande el artículo, muy valioso. Esto pasó en todos esos años justamente. Nosotros empezamos yo personalmente a tener conocimiento de estas infamias recién cuando fue el caso de la chiquita Madeleine, si te acordás, que desaparece en Portugal, y su mamá, que no se rindió jamás, inicia una búsqueda tremenda que se cruza con la investigación abierta en el FBI. Y se cruza justamente cuando Hillary Clinton era candidata a primera figura del Partido Demócrata compitiendo con Obama, ¿te acordás? Ella a su vez en ese momento era presidente del CFR, del Consejo de Relaciones Exteriores, el organismo de gobierno visible más importante del gobierno mundial, y su jefe de campaña era Podesta. Entonces aparece en los medios, se divulga como ahora con esta isla, una tarjeta de invitación a una pizza, a comer una pizza, Pizza Gates. Y esa tarjeta de invitación virtual y ya tangible al tacto en las tarjetas verdaderas de papel, era un hilito rojo que decía te invito a comer una pizza. Ya en ese momento se había descifrado perfectamente. Estamos hablando más o menos, ¿te acordás? 2015, 2016. ¿Cuándo fue que ganó Obama de la elección contra Hillary Clinton? Sí, 14, creo. 14 por ahí. Bueno, y entonces pizza era nena, masa era bebé, en el lenguaje de la pedofilia internacional. Estaba totalmente descodificado ese lenguaje y se cruzan las dos investigaciones que llegan a si te acordás un poquito, a la Fundación Clinton. Desgraciadamente, la candidata convidaba a través de su asesor de imagen Podesta a una pizza gay, que ¿qué significaba en términos coloquiales? Torturar, comer una criatura, una nena, en un ritual satánico. Eso fue el Pizzagate. A partir de allí se inició una investigación terrible. Estados Unidos queda dividido en dos partes. Cuando empieza justamente, estamos hablando que en el 2016, Santiago Gutiérrez con Klaus Schwab firma el primer documento que pone en manifiesto la Agenda 2030, como va a ser una agenda de consolidación mundial, donde Estados Unidos desaparecería como nación. Entonces allí, claramente, se hacen dos grupos muy importantes con mucho dinero, un sector nacionalista patriótico de los Estados Unidos también, de empresarios de mucho dinero, que son los que van a financiar y proponer la campaña de Trump en su primer y segundo gobierno. ¿No es cierto? En oposición a digamos, el sector progresista, que estaría encabezado por los demócratas, aunque tiene dentro de los republicanos también quienes lo apoyan, que promueve o se encamina o diríamos, se hace coherente con estas agendas del gobierno mundial, ¿no es cierto?
en ese contexto, Trump tiene que responder al mandamiento de ese sector patriótico, que es el que lo va a financiar, y no te olvides que era un actor, ¿no es cierto? Le financian la campaña y tiene que responder, por eso todo ese sector se opone al aborto, se opone a la ideología de género, no es solo conservador, sino, digamos, de valores tradicionales occidentales. Y se opone a todo esto y al tráfico de niños, al tráfico sexual. Esto que te digo, y vamos a decir brevemente, porque es monstruoso lo que pasa, eso es que se descubre, que justamente en túneles subterráneos se hacían, con cobertura de cierto sector de las Fuerzas Armadas, rituales satánicos donde criaturas eran aterrorizadas y en el clímax de terror, torturadas para que tuvieran terror, miedo y sensación de muerte, produjeran gran cantidad de adrenalina, en ese momento se la sacrifica con todo el horror que te imagines, que no lo voy a describir acá, y esa sal se hace una exsanguinotransfusión, se saca, y ellos toman el adrenocromo y se vende ese adrenocromo, que es la sangre joven de un, ¿cómo te puedo decir?, lleno de células de alto valor energético con gran cantidad de adrenalina. Eso lo utilizan como un revitalizante. Desgraciadamente, toda la gente que nos escucha puede buscar qué es el adrenocromo en Internet. Parece que la humanidad ha evolucionado, Sebastián, a épocas anteriores a la barbarie más salvaje, ¿no es cierto? Eso fue descubierto y acallado. Ya te digo, Podesta era uno de los participantes, sigue uno de los principales integrantes de esa invitación, Pizzagate se llamó así, y los Clinton serían la cabeza visible de ese movimiento de tráfico sexual de niños y de ingesta de sangre de criaturas. Bueno, así las cosas, se inicia esa investigación que va a terminar con el descubrimiento de Epstein, que ahora dicen que está vivo, no lo sé, no creo que esté vivo, porque no le conviene a sus patrones que esté vivo, sería un absurdo que estuviera vivo, ¿no es cierto? Y Epstein se ocupaba exactamente de eso, de citar que tenía en su isla nenas de 9 a 11 años, y se encargaba justamente de citar a los políticos de todo el mundo, acá no solo Giordano, sino políticos de mucho renombre, salieron en la primera lista que fue publicada en esos años de los huéspedes de la isla de Epstein. Inclusive el presidente Macri aparece involucrado allí. El señor Manzano también, ¿no? También, exactamente. ¿El señor Manzano, ese es su apellido real? No lo sé, no creo. Pero como no tengo la certeza para darte la respuesta, no te la voy a dar. Pero no, son en general nombres que se ponen, nombres artísticos que ocultan, como en casi todos los personajes del siglo XX, se oculta el verdadero nombre de los grandes autores de los hechos políticos. Llamó la atención la presencia tantas veces de Bill Gates, y sobre todo como una de esas personas que ha promocionado desde los poderes fácticos que él mismo tiene todo ese periodo que conocemos como la pandemia. ¿Qué vinculación ves entre una cosa y otra? Bueno, Bill Gates pertenece, hay que tener en claro que todos estos millonarios, Elon Musk, todos los que conocemos, dueños de las multimedias y demás como Bill Gates, son la cara visible de un poder invisible. Ellos son los que se muestran, los que se tienen que mostrar, son la segunda línea del gobierno mundial. La primera línea es poderosa. Bill Gates ya es de familia, su padre fue uno de los presidentes de la organización abortista más grande del mundo, que es la IPPF, Planned Parenthood, un odiador de la población. Entonces, pertenece Bill Gates a un gran movimiento del hemisferio norte que se llama eugenésico, que empieza a fines del siglo XIX buscando una famosa raza superior y despreciando al individuo común como vos y yo, como individuos de segunda. En esa cuna, por supuesto, ese movimiento eugenésico fue fundado por Malthus y Darwin. Darwin ordena las razas en función de razas superiores e inferiores, considerando, por supuesto, que la superior es la raza blanca, de los blancos los rubios y de los rubios los ingleses. Mira, esto no es una metáfora. Él termina su libro, uno de los párrafos últimos del libro El origen de las especies, dice así: entre todos los hombres debe haber una lucha abierta y no se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos.
en un futuro no muy lejano, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. En ese momento, él era admirador fanático de Malthus, que había aconsejado en su teoría económica de población a los pobres y seres inferiores con ese nombre de la sociedad a no tener hijos. En esa convocatoria que hace Darwin, su primo Galton, Julian Axel, el bulldog de Darwin, van a sobre todo con la anuencia y patrocinio de Rockefeller y Morgan, van a formar ese gran movimiento al que años después va a pertenecer el padre de Bill Gates. Ese movimiento, por supuesto, se asocia en el año 1903, cuando muere la reina Victoria en 1901, se asocia a la corona británica, a la corona danesa y holandesa, formando el primer organismo de gobierno mundial que se llama Club o Comité de los 300, que lo describe perfectamente un colega viejito mío, el doctor Coleman, lo titula El secreto mejor guardado del mundo. En ese momento, por primera vez en 5 siglos, Inglaterra cede a Rockefeller la administración del poder mundial. Y Rockefeller decide 2 cosas. La primera es ir exterminando las razas que no sean las sajonas, y la segunda, expandir el comunismo a nivel mundial para someter a la esclavitud comunista a los individuos de segunda clase que sobrevivieran a manera de esclavos. Él, y a través de sus, por supuesto, testaferros y otros, va a financiar la revolución bolchevique de 1917, la revolución cubana y su hijo la revolución de Mao Zedong, ¿no es cierto? Tanto es así que Rockefeller III en 1972 da una conferencia que está, por supuesto, escrita, guardada, filmada, donde él dice que la China de Mao fue el experimento social, más allá del costo que haya tenido, más importante de la historia por sus resultados de sumisión y colaboracionismo de la población, es decir, el estado de esclavitud perfecto donde el ciudadano tiene que acatar lo que le manda el gobierno. El mejor experimento social del mundo. ¿Y qué hace Rockefeller para eso? Va a crear primero las organizaciones de aborto para los negros, para los hispanos, para las razas que Darwin consideró inferiores, ¿no es cierto? Y esa entonces va a crear en 1916 la Liga Eugenésica de Control de Natalidad, que la pone al frente a la que crea el movimiento feminista verde, digamos, estadounidenses, que es Margaret Sanger, que era feminista, que es la creadora del feminismo marxista, era marxista tremendamente racista y odiaba a los negros. Bueno, por supuesto esterilizan más de 200.000 familias pobres norteamericanas compulsivamente. Y cuando son descubiertas más o menos se diluyen y en 1952 fundan en 1930 el primer hospital de aborto para negros en Harlem, en Estados Unidos, dando compensaciones dinerarias a las esclavas negras para que abortaran a sus hijos, el genocidio más grande de la historia de los Estados Unidos, y en 1962 funda la Internacional de la Muerte, Instituto Federal de Planificación Familiar, usando ese nombre, un eufemismo, para no usar control de natalidad que les recordaba la odiada Liga Eugenésica, la gente odiaba esa liga. Bueno, ese tiene 66.000 clínicas de aborto en todo el mundo del hemisferio sur, entre ellos nosotros, se llama Casa Fusa en Buenos Aires, donde por supuesto hacen una pila de dinero matando a los niños de las mujeres, cobran $400 el aborto con misoprostol, $800 el aborto quirúrgico y $1.000 el aborto con cesárea. Y venden los órganos de los chiquitos ya formados en el mercado internacional de órganos, que estaría felicitando a nuestro presidente, a $100 más o menos el ejemplar. Esos videos fueron ventilados el anteaño pasado en el juicio que se hizo al médico que entró con cámara oculta, desgraciadamente perdió, la IPPF le hizo juicio y se vieron todos estos videos donde él está entablando relación con una de las directoras de las sucursales de IPPF, donde ella le dice $80-100 el ejemplar estaría bien. En fin, en ese contexto, el presidente, uno de los grandes presidentes de esa asociación, fue el papá de Bill Gates. Bill Gates crece en esta cuna que es eugenésica, buscando la raza superior, tremendamente racista y despótica, con un desprecio enorme por los sectores que Darwin consideraba razas inferiores, ¿no es cierto? Así se cría Bill Gates y
por supuesto, él estudia cibernética, se hace famoso y multimillonario con las computadoras, no con nada de biología. Hay un periodista español, tengo la vida ahí de Bill Gates, que la desarrolla, es algo parecido a Sitz, el periodista. Después, si tenemos tiempo, lo buscamos. Desde chico era bastante retobado este Bill. Lo cierto es que se hace por supuesto, el colchón de su papá. Se hace millonario y se enrola en las filas de este movimiento genético para exterminar a las razas inferiores. Por supuesto, él considera que las vacunas son el mejor elemento. De hecho, lo dice así en una conferencia TED que hace el 10 de febrero del año 2010 sobre cambio climático. Dice que si hacemos un grandioso trabajo con nuevas vacunas y salud reproductiva, es decir, aborto, lograremos bajar la población mundial a un 10 o 15%. Textualmente lo dice así, en el 10 de febrero del 2010. No sería más grande del reino. Totalmente. Entonces, ¿Y qué vinculación hay, China, entre esto y la articulación evidente de los servicios israelíes, teniendo en cuenta que Ghislaine Maxwell era hija de un alto jerarca del Mossad? No quiero tener problemas, pero realmente esta organización Jabal Lubavitch es la que articula todos estos movimientos de exterminio racial y de tráfico de niños, si es tu pregunta. ¿No es cierto? Y esto es un poco lo que se puso en evidencia y va a ser acallado rápidamente cuando se abren estos registros, que es lo que vos me preguntaste. Se está poniendo en evidencia que Bill Gates forma parte de todo esto, no solo como utilizador, sino como usuario, ¿no es cierto? Son hombres que no tienen moral, no tienen principios, no tienen... Vos imagínate que él hace la alianza Gavi para vacunar a todo el mundo. Podemos hablar rápidamente de vacunas después, pero fue expulsado de la India, vos sabés, porque vacunó 10 millones de chiquitos, dejó varias veces con la vacuna de polio de sus empresas, y dejó 1 millón de chiquitos paralíticos. Son hombres que no tienen, no sé si son hombres, son seres que no tienen moral. Está íntimamente ligado a este tráfico de niños. Hay muchos documentos que muestran, no puedo decir nombres de políticos, pero te diría que prácticamente todos los presidentes de Europa están vinculados a las maniobras de Bill Gates en la entrega de niños o hacerse. Y acá, gobernadores que han estado, han firmado y han intervenido en lo que nosotros llamamos trata de blancas, que no es otra cosa que la venta, alguno de ellos, de cuyo desplazando para Chile, estos lotes de pobrecitas, ¿no es cierto?, criaturas capturadas, remitidas a lo que llamamos trata de blancas, ¿no es cierto? Parece, para terminar, de que esto va a generar realmente un cambio en la visión de las estructuras de poder en el mundo, o simplemente va a ser un tema en el cual el ensañamiento, en enfocarlo como una teoría conspiranoica, va a hacer que pase de largo. Así es, estoy con la segunda opción, van a hacer todo lo posible para que pase de largo, pero esto se está cruzando, esto sale a la luz, pero se está cruzando con un hecho que vos estudiaste mejor que yo aún, que es que están precipitando la guerra. La están precipitando. La accionante de precipitar la guerra es la OTAN, por supuesto. La OTAN quiere, como también limpieza racial y exterminio poblacional, esta guerra. Esperemos que no, pero todo hace ver cómo se van encuadrando, ya se están armando, ya los presidentes de Europa están apoyando a la OTAN y dando suministros para armarse, para armar en Ucrania. ¿Y por qué en Ucrania? En Ucrania, querido Seba, fue el segundo hallazgo de túneles subterráneos con abuso y tortura de niños. Es muy triste, es terrible, y Zelensky es personero de todas estas cuestiones que estamos tratando. Entonces Ucrania representaría, ¿cómo te puedo decir? Ucrania representa las fuerzas del mal en el mundo. Ese gobierno.